que es la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en esta cursada. Así que a mí me han invitado a dar esta presentación que es sobre el manejo de la vía aérea. A ver si van pasando las diapos, ¿cómo pasan? Ahí está. Bueno, el propósito de esta presentación para mí es sistematizar una estrategia que invite a tener un pensamiento racional sobre el manejo de la vía aérea en emergencias. Los objetivos son bastantes, la presentación es extensa porque hablar de vía aérea es hablar de un mundo inmenso, donde hay un montón de conceptos, un montón de elementos que a mi parecer son importantes y que aparte requieren de una práctica. Y lamentablemente cuando se trata de una práctica, querer llevarlo a las palabras, hay cosas, hay un movimiento que uno hace con el brazo que es muy fácil de hacer, pero poder describirlo cuesta un poquitito más. Así que para comenzar, vamos a definir el concepto de manejo básico y manejo avanzado de la vía aérea, vamos a explicar la utilidad de cuáles son los dispositivos de la vía aérea del manejo básico, justificar la decisión de intubar, esto para mí es un elemento fundamental, enumerar cuáles son los dispositivos y procedimientos que caracterizan el abordaje avanzado de la vía aérea, avanzado y urgente, aclaro, enumerar y describir los requisitos de la intubación orotraqueal, los fundamentos del abordaje vórtex, jerarquizar la optimización hemodinámica y respiratoria, explicar el concepto de intubación vigil y finalmente un poco de cuáles son las características, ventajas y desventajas de algunos de los fármacos utilizados en la secuencia de intubación. Durante la presentación vamos a ir avanzando progresivamente en distintos conceptos hasta intentar llegar a ser este súper tubo endotraqueal que todo lo puede. Vamos a comenzar describiendo el manejo básico de la vía aérea, vamos a seguir con la decisión de intubar, cuáles son los dispositivos para el manejo de la vía aérea avanzada, el procedimiento de la intubación orotraqueal en particular, las secuencias de intubación en general y alguna cosita que se va a ir mechando en el medio de cada parte. Para la bibliografía son estos dos libros. La Biblia del manejo de la vía aérea, que es el manual Walsh, sigue estando vigente desde hace muchísimo tiempo y sigue siendo, a mi entender, la cabecera en lo que refiere a textos en vía aérea. Muchas consideraciones que tenemos como verdades son cosas que se escribieron en el Walsh y que para nosotros son verdades. Y sin embargo, muchas a veces no han estado desarrolladas en un trabajo de investigación doble ciego, aleatorizado, pero son recomendaciones que están en el Walsh y que tomamos como verdades y que lo vamos a seguir haciendo porque nunca va a dejar de ser esa Biblia. Y por otro lado tenemos de la Sociedad Argentina de Emergencias, yo no cobro absolutamente nada, mi trabajo es absolutamente ad honorem, no veo un peso por lo que vende la SAE ni por nada, pero tenemos un libro argentino que sintetiza la evidencia del manejo de la vía aérea en emergencias, que lo recomiendo, me gusta mucho cómo está desarrollado en 3 tiempos, preintubación, intubación y postintubación. Muy interesante. Bueno, comenzamos. El manejo de la vía aérea estamos todos de acuerdo que es una prioridad en los cursos enlatados en todos, en el ATLS está en primer lugar la permeabilidad y la ventilación, y en el ACLS, dejando de lado lo cardiovascular, las compresiones torácicas, es una prioridad. Y no solamente es una prioridad en estos dos, que son los dos grandes cursos enlatados de la medicina de emergencias a nivel mundial, sino que está en el PALS, en el PATHLS, en el Tactical Casualty Combat Care, en todos lados. La vía aérea está, por no decir primero, está ahí, picando en punta siempre. Los objetivos de la AB son permeabilizar la vía aérea, aportar oxígeno y aportar presión. Son estos 3 y vamos a ir recorriendo cada uno para empezar. Bueno, los manejos de la AB en general, ¿no? Son estos 3. ¿Cuándo hablamos de básico y cuándo hablamos de avanzado? Para decir que hablamos del manejo básico de la vía aérea, estamos hablando de todo aquello que no significa meter un tubo en la garganta o en la tráquea de una persona, para decirlo en criollo, pero de otra manera son toda estrategia de permeabilización, aporte de oxígeno y opresión que no requiere de un dispositivo supra, trans o infraglótico. Acá hay algunos conceptos que dependen mucho de la bibliografía, como supraglótico, retroglótico, básicamente nada que está en relación directa con la laringe. Para el manejo avanzado es todo lo que es poner un tubo en la garganta o en la tráquea. Toda maniobra que se realice utilizando dispositivos específicos para el aislamiento y la protección de la vía aérea.
Comenzamos con la permeabilización desde el punto de vista del manejo básico. ¿Qué es permeabilizar? ¿Por qué una vía aérea pierde permeabilidad? Lo que sucede es que cuando una persona pierde el tono muscular o pierde el estado de conciencia, el peso propio del piso de la boca genera que se obstruya la vía aérea. Esto creo que lo entendemos todos. ¿Cómo sé yo que mi paciente tiene la vía aérea permeable? Y hay chistes que son viejos, pero yo los sigo usando. Y es que el paciente está vigil. No sé si lo recuerdan a Cachito Vigil, multicampeón con las Leonas. El paciente está despierto y habla. Un paciente que está despierto y habla tiene la vía aérea permeable. Punto final. El paciente que no habla, en primera instancia, no tiene la vía aérea permeable. Y vamos a dividir a los dispositivos para asegurar la permeabilidad de la vía aérea en aquellos que pueden ser utilizados en pacientes que tienen, en cierta medida, un estado de conciencia preservado y aquellos que están inconscientes. Los pacientes que están conscientes, tenemos como estrategia para la permeabilización de la vía aérea las maniobras manuales. Estas son la maniobra de elevación del mentón con hiperextensión cervical, conocida como la maniobra frente-mentón, descrita en el ACLS hace millones de años. Es muy sencilla, con una mano tomamos la frente del paciente y con la otra elevamos el mentón. Con esta simple maniobra logramos permeabilizar la vía aérea en casi todos los casos. Como alternativa tenemos la subluxación mandibular, que puede estar acompañada con o sin la hiperextensión cervical. Y acá vemos el gráfico, se toman por detrás de los ángulos de la mandíbula y llevamos hacia anterior, presionando con el talón de nuestra mano contra los pómulos de la boca, los pómulos del paciente, y eventualmente realizamos hiperextensión. ¿Por qué está más o menos la hiperextensión cervical? Y porque esta estrategia está siempre contraindicada en pacientes en los cuales pudiera haber habido alguna lesión cervical. Esto lo contraindica y nos limita a la utilización de la subluxación mandibular como estrategia de permeabilización. ¿Qué hago cuando está contraindicada? Bueno, básicamente la subluxación mandibular con sostén cervical mediante la asistencia de otro operador. Cuando hablamos de la permeabilización en pacientes inconscientes, tenemos la posibilidad de utilizar dispositivos mecánicos para la permeabilización. Esto es lo que nos habilita el estado de inconsciencia en nuestro paciente, y esto tiene que ver con que cuando utilizamos un dispositivo mecánico, estos estimulan la mucosa de la orofaringe y tienen un efecto nauseoso, son proeméticos y aumentan el riesgo de broncoaspiración en pacientes que se encuentran conscientes, sobre todo. En los pacientes inconscientes este riesgo está más limitado. Y es importante tener en cuenta esto debido a que en el contexto de la emergencia siempre asumimos que la cámara gástrica está ocupada. No sabemos si nuestro paciente tiene 6 horas de ayuno, 8 horas de ayuno. Muchas veces nuestro paciente no puede comunicarse con nosotros o nadie fue testigo del evento que llevó a que pierda el estado de conciencia o se encuentre en una situación que requiere el manejo avanzado de la vía aérea. Por esto es que siempre vamos a asumir que la cámara gástrica se encuentra ocupada. Los dispositivos mecánicos que puedo utilizar en pacientes inconscientes para permeabilizar la vía aérea incluyen la cánula orofaringia, de Guedel, de Berman, de Mayo. Tienen distintos nombres de acuerdo a el desarrollador, pero todas cumplen básicamente el mismo principio, tienen una forma de C, como pueden ver, todos las conocemos, si bien la utilizamos poco frecuentemente, porque en el ámbito intrahospitalario la verdad es que yo donde más las he visto es para facilitar pasar una cánula orogástrica en un paciente intubado o para prevenir que muerda el tubo orotraqueal. No son un dispositivo utilizado habitualmente porque rápidamente progresamos en herramientas para abordar la vía aérea y si los utilizamos durante muy poquito tiempo. Aquí podemos ver las diferencias, ¿sí? Si hiciésemos un corte axial sobre cada uno, veríamos que la de Mayo y de Wedel forma un tubo hueco, mientras que la otra tiene una forma de herradura en forma de H. Se colocan por el reverso, como pueden ver, con la convexidad hacia abajo, y una vez introducido, se gira para dejarlo colocado en su posición.
Aquí lo podemos ver. Por otro lado tenemos las cánulas nasofaringias, que son muy atractivas, son unos pequeños tubos siliconados que se colocan a través de la nariz, no requiere ninguna ciencia más que colocarle un poquito de lidocaína para que pase. Para elegirlo se miden en frames, pero la estrategia utilizada habitualmente es utilizar el pulpejo del dedo meñique para definir el tamaño de la cánula nasofaringea a utilizar. En los pacientes, la cánula orofaringea está indicada en pacientes inconscientes sin reflejo nauseoso ni toxígeno. Tiene como riesgo la lesión mucosa, la distensión gástrica, la emesis, la aspiración, al igual que la cánula nasofaringea, y están contraindicadas en el trauma maxilar. La cánula nasofaringea puede utilizarse en pacientes que tienen un poco más de estado de conciencia, que no toleran la cánula orofaringea. Está contraindicada la sospecha de fractura de base de cráneo con coagulopatía conocida también. Cuando permeabilicé, utilicé algún dispositivo, realicé maniobras que me permiten permeabilizar la vía aérea, pero el paciente continúa con la obstrucción. La recomendación es, estamos habilitados a realizar el barrido digital. El barrido digital consiste de pasar el dedo índice de la mano hábil una única vez por la boca, intentando cazar cualquier cosa que pudiera haber. No se trata de meter el dedo y hurgar, simplemente es un barrido una única vez para intentar extraer cualquier cuerpo extraño grande que pueda ser retirado con el dedo. Y por otro lado, bueno, finalmente la aspiración, siempre recomendando utilizar los dispositivos para aspiración con mayor calibre, idealmente las cánulas rígidas. Respecto al aporte de oxígeno, tenemos implica la utilización de los dispositivos diseñados para el aporte de oxígeno, no es ninguna ciencia, la cánula nasal que todos conocemos, la máscara simple, la máscara tipo Venturi y la máscara con reservorio. La cánula nasal utiliza flujos de oxígeno bajos, de 0,25 a 5 litros por minuto, utiliza como reservorio de oxígeno la nasofaringe del usuario. Y la fracción inspirada de oxígeno que administra es variable, aunque en la práctica la estimamos como el 21% habitual más un 4% por cada litro de oxígeno que estoy aportando. Para 1 litro, 21 más 4, para 2 litros, 21 más 8, para 3 litros, 21 más 12, así alcanzando aproximadamente entre un 35 y un 45% de flujo de oxígeno. La máscara simple de bajo flujo prácticamente... Yo hace muchísimo que no veo una, o si la veo la revoleo porque no tiene una utilidad práctica hoy. Equiparable con la cánula nasal en cuanto a flujo y aporte de oxígeno. Y la máscara tipo Venturi. A mí me encanta la máscara tipo Venturi, particularmente porque ¿quién es Venturi? ¿Por qué tenemos esta máscara? A mí me resulta súper interesante. Surge a partir de Giovanni Venturi, un físico italiano que vivió entre 1746 y 1822, y pudo identificar que cuando a través de un tubo hay una disminución en el calibre, la presión en esa área disminuye. Y este principio físico que describió Venturi es el que utilizamos para graduar la mezcla de oxígeno y aire ambiente con la famosa máscara tipo Venturi. Acá podemos ver la figura de esto, es un carburador de un motor que funciona exactamente igual a cómo funciona nuestra máscara tipo Venturi que utilizamos tan a diario. De la misma manera, el oxígeno que viene al 100% atraviesa un área de disminución del calibre del tubo y esto hace que el aire entre y se mezcle. La apertura que le demos a esa disminución de calibre va a mezclar más o menos el oxígeno con el aire ambiente. Aquí podemos ver cómo cuanto más pequeñito es el orificio, menos oxígeno va a pasar y se va a mezclar más con el aire, y cuanto más grande sea el calibre de nuestro segmento de la máscara, bueno, va a pasar más oxígeno y la mezcla con el aire, la cantidad de aire ambiente va a ser menor. A mí me encantan y por eso las describo. Me encanta este concepto genial de Giovanni Venturi que comparten los carburadores con nuestras mascaritas. La máscara con reservorio con válvula de no reinhalación también la conocemos toda, súper práctica.
garantiza un flujo, un fío de aproximadamente el 100% cuando se lo utiliza de 10 a 15 litros por minuto. Y el objetivo de utilizar de 10 a 15 no tiene que ver con dar más, sino con asegurar que la bolsa de la máscara, es decir, el reservorio, se permanezca lleno siempre entre inhalaciones. No es que porque le doy 11 o le doy 15 le voy a dar más, pero si mi paciente está tan taquipnéico que la bolsa se vacía en cada inhalación, necesita más flujo para asegurarnos que esa bolsa permanezca siempre llena. Ese es el propósito de que vaya de 10 a 15 litros por minuto. No va a haber más ni menos oxígeno. Lo que va a garantizar es que la bolsa esté siempre llena para que nuestro paciente siempre inhale oxígeno al 100. Por último, tenemos los dispositivos para aportar presión, el dispositivo bolsa válvula máscara, el AMBU, conocido por su nombre comercial, tiene su bolsa de reservorio, su balón autoinflable, la válvula unidireccional y la máscara. Ocasionalmente puede tener también un dispositivo para el aporte de presión al final de la expiración. Se coloca mediante la maniobra de C y E, que alguna vez todos hemos visto alguna vez. Podemos verla en este operador con su mano hábil, con la C agarrando la conexión entre la máscara y la válvula, y con la letra E, con los 3 dedos índice, medio, anular y meñique, tomando la mandíbula para garantizar una buena coaptación entre la máscara y el paciente. Es el gestito de idea de Carlitos Balá. Lo inventó él. Aquí lo podemos ver con una maniobra bimanual, utilizando la C y la E con ambas manos, pero lo que para mí resulta muchísimo más efectivo es aprovechar el talón de la mano. Esto nos permite asegurar muchísima mayor fuerza, nos cansamos menos, es una maniobra muchísimo más efectiva, pero para ambas requerimos siempre de que haya un segundo operador. Me parece importante destacar que existe la posibilidad de aportar presión mediante un dispositivo boca-máscara en el ámbito prehospitalario. Creo que es importante que todos tengamos alguna mascarita o barrera de protección para poder brindar ventilación con presión positiva en el ámbito extrahospitalario también. Manejo avanzado. Bueno, acá ya nos vamos metiendo más en lo que interesa o lo más convocante. El manejo avanzado es toda maniobra que se realiza utilizando dispositivos específicos para el aislamiento y la protección de la vía aérea, como comentamos antes. Es el manejo avanzado y urgente de la vía aérea, sin embargo, es un procedimiento que no es programado, que se realiza en un espacio que no está especializado para el abordaje de la vía aérea y que resulta indispensable para garantizar la sobrevida frente al problema de salud que está afectando a nuestro paciente. No mucho más para decir que esto. La pregunta que debe guiar en todo momento la cabeza de un médico de emergencias al momento de pensar en el manejo avanzado de la vía aérea es si tengo que intubar a mi paciente. La decisión de intubar es el primer paso en el manejo avanzado y urgente de la vía aérea. Para pensar en intubar es importante tener en consideración la necesidad de intubar y su urgencia, determinar cuál es, perdón, esta diapositiva está colada. De acá tenemos que ver, de acá pasamos, perdónenme, la decisión de intubar es el primer paso y existen 3 bases fundamentales que guían la decisión de intubar. Son 3 elementos, 3 puntos que tenemos que considerar. En primer lugar, si la permeabilidad y la protección de la vía aérea son suficientes. Yo puedo permeabilizar la vía aérea mediante una cánula de Guedel y garantizar una ventilación mediante un dispositivo bolsa válvula máscara, pero probablemente no sean suficientes. Y dentro de este grupo de pacientes vamos a encontrar a los pacientes que tienen paro cardiorrespiratorio, a los pacientes que tienen un deterioro severo del estado de conciencia, sea de la causa que sea. Dentro del grupo de pacientes que no mantienen permeable ni protegen la vía aérea, encontramos seguramente cualquier paciente dentro de estos 2 grupos. En cuanto a la siguiente pregunta que debo hacerme, si la ventilación pulmonar y la oxigenación son suficientes. En este grupo vamos a encontrar a todos los pacientes que tengan algún tipo de insuficiencia ventilatoria, caracterizada clínicamente desde el punto de vista mecánico, mala mecánica ventilatoria, mala entrada de aire bilateral, taquipnea.
Y por otro lado, aquellos que tienen insuficiencia respiratoria, caracterizada por desaturación, hipoxemia, sean de las causas que sean. Y por último, la tercera pregunta que debe guiar la decisión de intubar es: ¿cuál es la evolución clínica prevista de mi paciente? Los pacientes que estén en shock tienen una evolución clínica prevista desfavorable, por lo cual el abordaje avanzado de la vía aérea es una prioridad. Cualquier paciente que tenga requerimiento de un tratamiento quirúrgico de urgencia, sea un politraumatismo, va a requerir puede requerir o se beneficie del manejo avanzado de la vía aérea en forma temprana en el shock room antes de llegar al quirófano. Cualquier paciente que tenga requerimiento de cuidados críticos y también los pacientes excitados, combativos y reductibles que ponen en riesgo la integridad física propia y del equipo de trabajo también. Pero esta es una salvedad que hace el Walsh y a mí me parece muy interesante. Nos invita a recordar que no todos los pacientes con traumatismos ni aquellos que tienen trastornos médicos graves requieren intubación. Pero por lo general es mejor equivocarse como una medida precautoria realizando una intubación que en retrospectiva podría considerarse innecesaria que retrasar la intubación y arriesgarse a un declive y a un deterioro grave en nuestro paciente. Se me ocurre, me ha pasado un montón de veces llevar a un paciente politraumatizado sin intubar a tomografía y tener que intubarlo en tomógrafo. Y así hay una enorme cantidad de ejemplos de situaciones en las cuales es más fácil extubar a un paciente a veces que intubarlo en un escenario más adverso del que me encuentro en el momento de recibirlo. Se trata de balancear el equilibrio entre el riesgo y el beneficio de demorar o actuar precozmente. Intubar no es gratuito, es un procedimiento que expone al paciente a muchísimos riesgos también. Por eso requiere de un balance muy delicado. Cuando hablamos de los dispositivos específicos para el manejo urgente y avanzado de la vía aérea, tenemos tres grandes grupos: los dispositivos infraglóticos, los dispositivos extraglóticos y el manejo quirúrgico de la vía aérea. Los dispositivos infraglóticos incluyen el tubo orotraqueal que todos conocemos, el tubo nasotraqueal, los extraglóticos, los supraglóticos, las máscaras laringias, retroglótico, el combitube, que el combitubo es ya un dinosaurio del manejo avanzado de la vía aérea. He tenido la oportunidad de tocar uno, nunca he colocado uno en mi vida. Y el manejo quirúrgico de la vía aérea, dentro de lo cual encontramos la cricotiroidotomía y la traqueotomía, que vamos a tacharla porque estamos hablando específicamente de urgente, y la traqueotomía es un procedimiento programado que no debe realizarse en situaciones de urgencia o emergencia. El tubo orotraqueal es nuestra gran vedette, es la reina del manejo avanzado y urgente de la vía aérea. Se los presento por si no habían visto uno nunca en su vida. Tiene dos extremos, uno distal y uno proximal, y un cuerpo. En su extremo proximal encontramos una conexión universal para cualquier dispositivo de ventilación. Esto incluye tanto los dispositivos infraglóticos, supraglóticos, todos los dispositivos que se conectan a un sistema de ventilación tienen el mismo calibre de conexión, así como también las máscaras de los dispositivos bolsa válvula máscara. En el cuerpo tenemos una graduación en centímetros para saber cuánto hemos introducido el tubo en la laringe de nuestro paciente. Podemos ver el ID 8.0, esto es el calibre del tubo. Habitualmente utilizamos un tubo de 7,5 más menos 1 para las mujeres y 8,5 más menos 1 para los varones, pero esto depende mucho de la condición también y la situación de cada paciente. Habitualmente la norma indicaría que es recomendable colocar el tubo de mayor calibre posible. Esto no quiere decir ponerle un tubo calibre 9,5 a un niño, sino de acuerdo a la contextura de cada paciente intentar utilizar el tubo de mayor tamaño. Esto tiene que ver con la resistencia que genera el tubo al pasaje del aire. Y la flecha lo que está señalando, esa línea negra, es una línea radioopaca que lo que señala es, lo que permite es ver su localización en una radiografía.
Ahí tenemos en el varón aproximadamente de 8 a 8,5, en la mujer de 7,5 a 8. En el extremo distal tenemos 3 elementos, una línea negra transversal, que lo que intenta señalar es el punto, sobre esa altura deberían ubicarse las cuerdas vocales al finalizar la colocación del tubo. Tenemos también un balón de aislamiento. Este balón, al inflarse, aísla la tráquea y evita la aspiración de secreciones o la aspiración de sangre o contenido gastrointestinal. Este balón va conectado al testigo que tenemos por fuera, que lo que nos permite corroborar es el grado de presión adentro del balón. Y finalmente, en el último segmento del tubo tenemos dos orificios, uno axial y otro transversal, que tienen el objetivo de garantizar la ventilación, aunque el tubo esté impactado en su extremo distal o esté impactado sobre un lateral. Para colocar un tubo orotraqueal es importante y necesario poder realizar una laringoscopía. La laringoscopía podemos clasificarla en directa o convencional y videoasistida o videolaringoscopía. La laringoscopía directa consiste en establecer una línea de visión desde la boca hasta la laringe del paciente para poder visualizar la hendidura glótica, que es la hendidura que debe atravesar el tubo orotraqueal. Para ello utilizamos un laringoscopio. Un laringoscopio es un dispositivo que consta de un cuerpo y una rama, creo que todos los conocemos. El Macintosh es el que tiene esta curvatura y el Miller es el laringoscopio recto. Van numerados del 1 al 4. Los libros establecen que la selección de la rama del laringoscopio corresponde a aquella longitud desde el lóbulo de la oreja hasta la comisura de la mandíbula, pero lo cierto es que habitualmente en los servicios de emergencia utilizamos la rama número 4 habitualmente para intubar todo tipo de adultos y realizando un procedimiento que debe ser cauteloso. Voy a charlar eso un poquito más adelante. La diferencia entre una rama y otra principalmente está en el procedimiento, el procedimiento de visualización y su relación con la epiglotis, como vamos a ver. No hay laringoscopio para zurdos. Todas las laringoscopías con un laringoscopio directo se realizan con la mano izquierda. Esto es algo que cualquier persona que sea zurda debe adiestrarse, porque no es posible utilizar un laringoscopio. O sea, sí es posible, pero es demasiado dificultoso. Y la recomendación es utilizar la mano izquierda, aunque sea la mano hábil, para manipular el laringoscopio. Aquí lo que tenemos es un corte sagital de una cabeza y cuello. Vamos a ponerlo en la posición en la que vamos a observar todas las imágenes a partir de ahora, que es esta. Aquí podemos ver la laringe y la raíz de la lengua, es lo que nos vamos a aproximar. Y acá lo que podemos ver con ese asterisco rojo es la vallécula, que es este espacio anatómico que se encuentra delimitado hacia posterior por la epiglotis y hacia superior y anterior por la raíz de la lengua. La vallécula es súper importante porque, como les decía, es el punto de referencia para poder utilizar adecuadamente un laringoscopio tanto Miller como Macintosh. Como pueden ver, este sería el eje de visión si esta persona abriera la boca y yo mirara, tendría la línea de visión que me permite este eje verde. Este es el primer eje de la laringoscopía. Tenemos un segundo eje, que es el eje de la orofaringe, que lo tenemos representado en amarillo. Y por último, el eje de la laringe o de la hendidura glótica, de la apertura de la laringe hacia posterior, que vemos que es verdaderamente complejo. Para poder lograr realizar una laringoscopía directa, todos estos ejes tienen que estar alineados. Y para poder alinear todos estos ejes, tenemos algunas herramientas y estrategias.
Aquí podemos ver cómo se coloca, cuál es la línea de los ejes en una posición neutra. Esto es lo que sucede cuando colocamos un pequeño resalto detrás de la cabeza del paciente, realizando una flexión cervical inferior. Y si finalmente realizamos una extensión cervical superior, vamos a obtener esta posición que muchas veces es descrita como posición de olfateo, de esnifeo o de estornudo, en que la columna inferior está flexionada hacia adelante y la columna superior está extendida. Esto es lo que nos permite la alineación, la utilización de un laringoscopio para garantizar la visualización de la laringe. Fíjense que estamos, en este caso, es un laringoscopio Macintosh, porque ubica la rama en la vallécula de la laringe, justo por delante de la epiglotis y detrás del piso, detrás de la raíz de la lengua, mientras que aquí vemos una rama recta que levanta la epiglotis desde posterior. ¿Qué hay más allá de las estrellas? Una vez que logramos alinear estos ejes y lograr una visualización, lo que vamos a encontrarnos es esto. Les presento a la laringe y la hendidura glótica. Tenemos coloreadito acá en más claro, lo pueden ver, es la epiglotis. Esto está realizado mediante una videolaringoscopía. Ahí tenemos los cartílagos aritenoides. Ahí vemos las cuerdas vocales. Y en el centro, la hendidura glótica. La capacidad de visualizar. Ahorita. Perdonen. Ahorita. Bueno, la capacidad de visualizar la hendidura glótica ha sido clasificada mediante Cormack y Lehane en su histórico clasificación en un grado 1 cuando existe una visualización más del 50% de la hendidura glótica, un grado 2A cuando existe menos de un 50% de visualización de la hendidura glótica, 2B cuando únicamente puedo ver los cartílagos aritenoides, 3A cuando únicamente puedo ver la epiglotis y finalmente grado 3B cuando no puedo rebatir la epiglotis y finalmente cuando únicamente veo la raíz de la lengua sin lograr la visualización de ninguna estructura laringea. Esto ha clasificado de acuerdo a la visualización a la laringoscopía en fácil, restringida y dificultosa. Y podemos ver que la capacidad, el éxito para lograr la capacidad para lograr el éxito en el primer intento cae significativamente en la medida en la que perdemos la capacidad de visualizar y rebatir la epiglotis y visualizar la laringe. Existen distintas estrategias frente a una laringoscopía directa, restringida o dificultosa o difícil. En primer lugar, para garantizar el éxito de la intubación es la utilización de un mandril, es una varilla de aluminio recubierta que tiene como propósito modificar la forma del tubo orotraqueal. La descripción habitual es esta, la de un palo de hockey. Por otro lado tenemos la vara de Eichmann, el buggy o introductor, que es una vara plástica que tiene un extremo flexionado. Creo que todos la conocemos, les recomiendo a todos tener una. Yo tengo una conmigo siempre en mi pequeño maletín, porque más de una vez me ha salvado de problemas. Hoy en día la verdad es que está bastante disponible en muchos lugares, pero lo cierto es que cuando la necesitas y no la tenés, se sufre. Aquí podemos ver un pequeño problema que puede ocurrir. La idea de la utilización de un introductor es tutorizar la vía aérea y luego el mismo tubo enhebrarlo a través de la vara de Eichmann para alcanzar su posición adecuada. Ahí en esta imagen lo que vemos es una laringe, una hendidura glótica que ha sido tutorizada con una vara de Eichmann y que al momento de introducir el tubo orotraqueal, fíjense que no logra pasar debido a que el extremo está cortado a bisel. Esto es un problemita que puede ocurrir. Es importante cuando se realiza la colocación de un tubo utilizando una vara de Eichmann, no hay que sacar el laringoscopio hasta que uno no ve pasar el tubo. El laringoscopio se saca junto con la vara de Eichmann.
haber tutorizado la vía aérea no garantiza el éxito del procedimiento, por lo cual es importante seguir manteniendo la laringoscopía. Y aquí lo que podemos ver es la recomendación es retraer un poquitito, girarlo en sentido antihorario para aprovechar ese corte a bisel que tiene el tubo, el extremo distal del tubo, para asegurar su pasaje. Una herramienta o una estrategia habitual es la aplicación de presión sobre la laringe para intentar llevarla hacia posterior y favorecer su visualización. La maniobra más desarrollada o con mayor evidencia es la maniobra burp, que implica la aplicación de presión hacia posterior, hacia superior, hacia la derecha, con el propósito de lograr mejorar la visualización. Algo que es importante y que para mí es clave es que la persona que hace la maniobra burp es nuestro asistente, pero yo debo guiar a mi asistente con mi mano. Yo tengo que decirle a mi asistente, dame tu mano, presiona acá y mover la mano hasta lograr yo una visualización. No tengo que esperar que el asistente ponga la laringe donde yo la necesito. Yo soy el observador y yo tengo que guiar la presión de mi asistente. ¿Cuándo debo utilizar las herramientas? Siempre. Y esta creo que es una máxima para mí fundamental. A mí me encanta esta afirmación, que el primer intento siempre es el mejor intento. Cualquier intento posterior se va a encontrar con una laringe instrumentada, muchas veces lastimada, herida, con mayor edema, con sangrado, con mayor secreción. Por eso es importante utilizar todas las herramientas disponibles que me garanticen aumentar la probabilidad de éxito en el primer intento, siempre. No se trata de pruebo una vez sin nada y después pruebo con mandril, y si no pruebo con mandril, pruebo con vara de Eichmann, y si no pruebo con el videolaringoscopio, y si no pruebo con esto. Se trata de asegurar el éxito en el primer intento. De eso, esa es la clave fundamental para un abordaje óptimo de la vía aérea, es garantizar el éxito en el primer intento. ¿Qué pasa cuando no vamos a poder garantizar? ¿En qué condiciones va a ser más dificultoso? La vía aérea difícil se la define como aquella en la cual los atributos anatómicos pronostican dificultad técnica en la colocación del tubo orotraqueal. Y este es un concepto que viene de la anestesia, donde se basan fundamentalmente en problemas anatómicos, pero la perspectiva desde la medicina de emergencia agrega complejidad, ya que no solamente tenemos problemas anatómicos, tenemos una enorme cantidad de condiciones fisiopatológicas que van a alterar la capacidad para lograr el éxito en el primer intento de la intubación. Y esto va a afectar de forma directa la vía aérea, como puede ser una quemadura de vía aérea, o incluye también la dificultad agregada que significa intubar a un paciente con inestabilidad hemodinámica, por ejemplo, o en insuficiencia respiratoria e hipoxemia severa. En términos generales, la vía aérea difícil se categoriza desde el punto de vista anatómico en 4 dimensiones, que incluyen la laringoscopía difícil, la ventilación con un dispositivo bolsa, válvula, máscara difícil, la colocación de un dispositivo extraglótico difícil, la cricotiroidotomía de emergencia difícil. La verdad que estas reglas mnemotécnicas son útiles como una primera aproximación. Nadie en un servicio de emergencias, o por lo menos yo no lo he visto, requiere de seguir como utilizan los anestesistas estas normas, estas reglas permanentemente. El concepto de la medicina de emergencias es que todas las vías aéreas son dificultosas, o por lo menos así lo entiendo yo. Nunca tengo que considerar que la vía aérea no va a ser dificultosa. Esa es la clave del éxito. Pensar a todas mis vías aéreas como dificultosas. Pero bueno, creo que la laringoscopía difícil es algo importante que tenemos que tener en consideración. Vamos a desarrollar mínimamente los elementos de la regla Lemon. La regla Lemon intenta establecer qué elementos son importantes tener en cuenta para predecir mayor dificultad de la que puedo esperar.
Look externally habla la L, habla de observar o explorar a mi paciente, el aspecto externo. La sensación subjetiva de que la vía aérea será difícil ya es un excelente predictor. La mayoría de los elementos de la valoración externa se incluyen en el resto de los elementos. El concepto de si a primera vista la vía aérea va a ser, me parece que va a ser difícil, bueno, probablemente lo sea. La E hace referencia a la evaluación 332, probablemente alguna vez la han escuchado, la han visto. Los números refieren a la cantidad de dedos que puedo colocar. El primero entre la apertura oral, los segundos 3 desde el mentón hasta el cartílago tiroides o el hueso ioides. Y por último, bueno, están faltando los últimos dos, que son la distancia desde el ioides al tiroides. ¿Por qué es importante esto? Como podemos ver en esta imagen, no sé si lo logran apreciar bien, en la imagen de la izquierda lo que intenta señalar con esas líneas punteadas es una evaluación 332 normal. Fíjense que la mandíbula tiene un posicionamiento adecuado. Mientras que en la imagen de la derecha la mandíbula parecería estar retraída. Un paciente con retrognatia intenta señalar, ¿no? El concepto de la evaluación 332, como dice el epígrafe abajo, es que el espacio mandibular es la casa de la lengua. El espacio mandibular es la casa de la lengua durante la laringoscopía. El objetivo del laringoscopio es elevar el piso de la boca y desplazar la lengua ubicándola en el espacio mandibular. Cuando existe una evaluación 332 alterada, es decir, el espacio de la mandíbula al cartílago ioides está disminuido, la apertura oral está disminuida y el espacio entre el ioides y la tiroides y el cartílago tiroides está disminuido, la lengua no va a tener mucho espacio donde alojarse y eso va a dificultar anatómicamente la capacidad de visualizar la laringe. Bueno, ahí tenemos finalmente los últimos dos que estaban colgados. Las dimensiones evaluadas se asocian significativamente con la capacidad de evaluar, de lograr una línea de visión. Esto está pero recontra estudiado. Esta evaluación implica que la boca pueda abrirse de forma adecuada, que la mandíbula tiene el tamaño suficiente para permitir el desplazamiento de la lengua y que la glotis se sitúa a una distancia suficiente para lograr una línea de visión cuando la lengua es desplazada hacia el espacio mandibular. Aquí la tenemos finalmente. Y la escala de Malampati, la verdad que esto es absolutamente inútil en el marco de la medicina de emergencias, porque la escala de Malampati que utilizan los anestesistas para evaluar la visualización de la orofaringe tiene que realizarse en un paciente que está sentado por norma, y nuestros pacientes no suelen estar sentados, no es una herramienta utilizada habitualmente para predecir la dificultad en la vía aérea en el contexto de la medicina de emergencia. La evaluación clásica se utiliza el paciente sentado, pero bueno, no hay razón para pensar que no es confiable. A mí particularmente lo que me hace pensar es que siempre que evalúe la escala de Malampati en un paciente acostado, el desempeño de la prueba es peor. Todos los pacientes van a tener peor visualización. La O hace referencia a obstrucción. Los 4 signos cardinales de la obstrucción incluyen la OSA apagada, la dificultad para tragar, la disnea y el estridor. La verdad que el más significativo de estos es el estridor, que indica una obstrucción de la vía aérea de hasta el 50% o que tiene una apertura máxima de 4,5 milímetros. También hace referencia a la obesidad. Por sí mismo es un predictor de vía aérea. Imaginemos que el piso de la boca está cargado de una cantidad de tejido adiposo y de peso que va a dificultar y va a obstruir muchísimo más nuestra capacidad de visualizar. Y la N hace referencia a la movilidad del cuello o a no mueve el cuello, la forma de traducirlo habitualmente, que siempre que tengamos que hacer una laringoscopía en un paciente con la capacidad de movilización cervical restringida, como puede ser la sospecha de un traumatismo cervical. Bueno, retomamos. Volvíamos, estábamos, bueno, retomamos, no, vemos
algunas cosas de videolaringoscopía, es otra herramienta útil para el manejo, la visualización de la laringe en situaciones de dificultad. Pero lo fundamental es tener experiencia, por sobre todo. Hay una enorme cantidad de dispositivos, cada vez se encuentran más disponibles en los distintos ámbitos. Este es el que usaba yo y usé yo y todavía lo tengo para realizar videolaringoscopías. Me ha salvado algunas veces de tener que proceder con otro tipo de maniobra. Pero bueno, no mucho más que comentarlos. En síntesis, un elemento fundamental para el manejo avanzado de la vía aérea en emergencias es considerar a todas las vías aéreas como dificultosas. Creo que esa es una máxima. Y por otro lado, asegurar todas las estrategias disponibles para asegurar el éxito en el primer intento. Todos los elementos o pasitos que van formando parte de la intubación incluyen abrir la cavidad oral, todos hemos escuchado una vez de la maniobra del monedero, introducir el laringoscopio hacia el hombro derecho, desplazar la lengua hacia la izquierda e introduciéndola en el espacio mandibular, progresar el laringoscopio, y yo escribo entre comillas lo que dé, como decía, habitualmente utilizamos la rama número 4 para intubar adultos. Que sea progresar el laringoscopio lo que dé no significa hacerlo violentamente, sino con cuidado progresar el laringoscopio hasta que logre percibir que no lo puedo avanzar más. En ese momento retiro el laringoscopio lentamente hasta que siento caer la epiglotis. Esto es algo que lamentablemente no hay forma de poder transmitirlo. Lo harán ustedes en su práctica. En el momento en que siento que caigo a la epiglotis, es el momento de elevar el piso de la boca al cenit. Y entre paréntesis pongo la hora de hacer fuerza. Un error muy frecuente al abordar la vía aérea en los primeros intentos es hacer movimientos rudos, estar tenso, tener el tono corporal aumentado. Es una situación de mucho estrés, es una situación que genera mucha ansiedad, pero que hay que hacerlo con tranquilidad y no hay que gastar la fuerza, porque en el momento en que nos quedamos sin fuerza cuando queremos elevar el piso de la boca, es cuando hacemos el famoso muñequeo, aplicando la rama del mandíbulo contra los incisivos superiores del paciente y le reventamos los dientes. La fuerza hay que guardarla para el momento en que quiero visualizar la laringe. Todos los pasos previos de introducir el laringoscopio, llevarlo hacia el fondo de la laringe, retirarlo lentamente hasta que siento caer la epiglotis, hay que hacerlo con suavidad y con cariño para proteger los dientes, para proteger la laringe, porque toda agresión a la laringe se va a pagar con edema y eso se va a pagar con mayor dificultad en un siguiente intento. Hago fuerza, llevo el laringoscopio al cenit, intento llevar el piso de la boca hacia arriba, no muñequeo, no hago fuerza con mi muñeca, hago fuerza con mi hombro y visualizo la hendidura glótica, ahí me pongo contento, logro una buena visualización, solicito con mi mano derecha el tubo orotraqueal con el mandril impuesto o la vara de Eichmann, visualizo la laringe, progreso, nunca le saco la vista, este es un clásico. Desde el momento en que visualizo la hendidura glótica, me tengo que quedar como enamorado absoluto y no sacarle la vista, porque en el segundo que uno le saca la vista, huye, escapa, se nos va. Hay que mantener la vista fija en la hendidura glótica, con la mano hábil, levantarla hacia un costado, solicitarle a mi asistente el tubo, la vara, y sin sacarle un segundo de vista, un segundo los ojos a la hendidura glótica, tomar el tubo y progresarlo, tomándolo como se toma un lápiz, se progresa hasta ver pasar el balón de mi tubo orotraqueal, la hendidura glótica, o bueno, paso la vara. Si paso la vara, una vez que pasé la vara, manteniendo la laringoscopía, solicito que enhebren el tubo,
enhebran el tubo, lo progreso hasta ver pasar el balón por la hendidura glótica y bueno, finalmente retiro el estilete, retiro la vara de Eichmann, retiro el laringoscopio, insuflo el balón, lo conecto a mi dispositivo bolsa, válvula, máscara, corroboro la ventilación y fijo el tubo. Qué difícil que es poder transmitir una práctica en palabras. Espero que algunas cosas, por lo menos detalles o cosas, les queden para la próxima vez que vayan a enfrentarse a una vía aérea, como detalles, como elementos perlitas, digamos. Siempre aplicando todas las herramientas disponibles para asegurar el éxito. Y de nuevo, esto creo que lo voy a repetir millones de veces. El primer intento siempre es el mejor intento y debe utilizar todas las herramientas disponibles para asegurar el éxito en el primer intento. Retomamos ahora de vuelta, sí, no sé cuántas veces vamos a retomar. Hablábamos de los dispositivos específicos, los dispositivos infraglóticos. Teníamos el orotraqueal, tenemos el nasotraqueal. Esto va a ser bastante más rápido, es un tubito hermoso que lo he visto en fotos, que se coloca a través de la nariz y se progresa directamente realizando una laringoscopía y acompañándolo con una pinza Magui. Los dispositivos extraglóticos, como dijimos, tenemos el combitubo, un dinosaurio, una pieza arqueológica verdaderamente, que se utilizaba para el manejo avanzado de la vía aérea y que fue posteriormente reemplazado por el tubo laringio, otro dinosaurio, pero que se puede decir que estos dispositivos son los abuelos de lo que hoy conocemos como dispositivos supraglóticos o máscaras laringias. Hay un montón de marcas. Hoy en día las más, por lo menos la que yo más frecuentemente he visto, la máscara clásica, la Prosil o las iGel. Se enumeran del doble cero, si no me equivoco, triple cero hasta el 4. Se seleccionan por peso estimado del paciente, cada una tiene un rango de peso. Se colocan directamente a través de la boca en su posición, como debieran ir colocadas. Se desinsuflan las que tienen un balón inflable, que son todas menos las iGel, que están compuestos de un polímero que nada, es una maravilla. Se coloca, no requiere inflarse y directamente una vez colocado permite la ventilación del paciente. Por ahí los combitubos son los abuelos, la máscara clásica son los padres y la máscara laringia de intubación, la Fast Track, sea también uno de los grandes las grandes innovaciones de las últimas décadas en cuanto al manejo de la vía aérea, ya que una vez colocado lo que permite a través del gran calibre que tiene su apertura es progresar un tubo orotraqueal. Aquí podemos ver una máscara iGel colocada, cómo se queda abocada hacia la laringe. Y bueno, finalmente estamos ya terminando con estos dispositivos específicos. Nos queda lo que es el manejo quirúrgico de la vía aérea, donde tachamos a la traqueotomía. Creo que esto ya no hay ninguna ciencia. Todos han escuchado alguna vez que no es la forma quirúrgica de abordar en una emergencia la vía aérea. El procedimiento es la cricotiroidotomía de emergencia. Es un procedimiento quirúrgico que requiere poquito instrumental. Aquí tenemos un set prearmado de cricotiroidotomía básico. Con esto, la verdad que está más que bien. Incluye un bisturí, incluye una vara, e incluye un tubo orotroquial, un tubo que habitualmente este set industrial o set comercial, el tubo lo reemplazamos habitualmente por un tubo 5, 5,5 o 6 con balón y la jeringa para insuflar el balón. Aquí lo que podemos ver son las referencias anatómicas, creo que es un cuello, todos lo conocemos desde una vista anterior donde se puede ver por transparencia la laringe. Con la mano no hábil debo localizar el cartílago tiroides y por debajo el cartílago cricoides, obviamente, y la membrana que lo separa, la membrana cricotiroidea, que es el lugar donde voy a colocar mi tubo. Una vez identificado el reparo anatómico, se incide sobre la piel, se progresa plano por plano
en un procedimiento que es bastante rápido, porque imaginemos que es una situación extrema. Una vez alcanzada la cara anterior de la laringe, intento nuevamente encontrar mi reparo anatómico, que es la membrana cricotiroidea, la incido en forma longitudinal, y después los pasos que siguen consisten de colocar la vara de Eichmann, progresar, enhebrar la vara con mi tubo, progresarlo y finalmente retirar la vara. Esto queda fijado con puntos de sutura habitualmente, ya que si bien es un procedimiento que no genera una gran cantidad de sangrado, seguramente quede algún vasito, siempre necesita algunos puntitos para la fijación. Yo la verdad que no he tenido la oportunidad de realizar muchas, hice 2 cricotoriotomías de emergencia y los 2 pacientes fallecieron. No tengo mucho más para decir, la verdad que creo que nadie tiene ganas de llegar de tener que hacerlo, porque en el momento en que uno tiene que hacer la crico, falta todo. Y por eso es importante prever los planes de acción. Y estas son 2 imágenes o dos representaciones, dos conceptualizaciones que trae este equipo de la Sociedad de Vía Aérea Dificultosa, que es el abordaje Vortex. Este abordaje lo que prevé es la capacidad de garantizar la oxigenación o la intubación en mi paciente. Existen 3 maneras de garantizar la oxigenación y lo podemos ver en el gráfico de la izquierda: un plan A, un plan B y un plan C. El plan A habitualmente es entendido como la capacidad para garantizar la oxigenación con un dispositivo bolsa válvula máscara. El plan B suele hacer referencia a la necesidad del manejo avanzado con la utilización de un tubo orotraqueal. Como alternativa, el plan C, la utilización de un dispositivo extraglótico, supraglótico, una máscara laringia, un fast track, etc. El concepto del abordaje Vortex lo que busca es salir del área azul al área verde. No sé si lo pueden ver en la imagen. Tenemos un área azul central que lo que me está diciendo es que mi paciente requiere un abordaje. En el momento en que logro salir del sector azul al sector verde, utilizando cualquiera de los planes, mi paciente ha logrado una situación de oxigenación. Y en la medida en la que fracasa el plan A, por alguna razón mi paciente no puede ser oxigenado mediante un dispositivo bolsa o alguna máscara, fracasa el plan B, me es imposible lograr con éxito una intubación orotraqueal, o fracasa el plan C, la colocación de un dispositivo supraglótico no me permite proteger o ventilar a mi paciente, nos lleva a lo que se conoce como situación NINO, o en realidad CICO, CICO en inglés, Can't Intubate, Can't Oxygenate, no intubable, no oxigenable, que representa la emergencia de necesitar la resolución quirúrgica de la vía aérea. Esta es la situación en la cual tenemos que llevar adelante una cricotiroidotomía de emergencia. Aquella en la cual han fracasado todos los planes, y estos incluyen, en síntesis, la ventilación con dispositivo bolsa válvula máscara, la colocación de un tubo orotraqueal o la utilización de un dispositivo supraglótico. Secuencia de intubación. El concepto de secuencia de intubación refiere al conjunto de todas las acciones desarrolladas previas, durante e inmediatamente posterior al manejo avanzado de la vía aérea. Habitualmente se habla de secuencia de intubación cuando se hace referencia a los fármacos que se utilizan para intubar a un paciente, pero en un sentido amplio y más correcto, la secuencia de intubación refiere a los 3 momentos: previo, durante e inmediatamente posterior al manejo avanzado de la intubación. La secuencia de intubación incluye la preparación, incluye la preoxigenación, la preintubación y su optimización, la parálisis e inducción, la posición, el posicionamiento del paciente, la colocación y verificación de la posición del tubo y la postintubación o los cuidados postintubación y tratamiento específico. Estas son las 7 P de la secuencia de intubación clásicamente descrita. La preparación suele ser sintetizada con esta regla mnemotécnica que es SOFAME.
La S hace referencia a la preparación de un equipo de succión-aspiración. La O a asegurar una fuente de oxígeno. La F a la preparación de los fármacos necesarios para llevar adelante el procedimiento. La A la evaluación del manejo, la evaluación de la vía aérea, como vimos, una aproximación inicial semejante a un abordaje, semejante a la regla Lemon. La preparación de los elementos de monitoreo y el equipamiento necesario para asegurar los cuidados post-intubación. Para la preparación necesitamos asistentes, varios, todos los que sean posibles. Nuestro paciente tiene que tener acceso venoso periférico, idealmente 2. Necesito tener las drogas necesarias para llevar adelante la secuencia de intubación rápida. Necesito mi sistema de aspiración, la fuente de oxígeno, el laringoscopio con pila, con luz, con otras ramas por si las necesito, un videolaringoscopio si lo tengo disponible, los tubos endotraqueales probados de distintos números, la utilización de mandril, estilete, vara de Eichmann disponible, preparada para su utilización, la jeringa necesaria para inflar el balón, el dispositivo de bolsa, válvula, máscara, el estetoscopio, los elementos de fijación y el dispositivo de asistencia ventilatoria preparado. Y el plan ante el fracaso. Esto es fundamental. Como les quería resaltar recién con el abordaje Vortex. El abordaje Vortex lo que intenta es sistematizar la planificación frente al fracaso. La planificación, en términos generales, tiene un único propósito, que es combatir la incertidumbre, y frente a la incertidumbre, traer nuevas estrategias. Planificar ante el fracaso en el manejo avanzado de la vía aérea es fundamental. Cualquier equipo de intubación tiene que tener preparado una máscara laringea o un set de crico, porque nunca puedo saber con ciencia cierta cuándo voy a estar en condición no intubable, no oxigenable. Acá, en cuanto a la preparación, podemos ver una forma de distribuir el personal. Tenemos un primer intubador a la cabecera, un segundo intubador o persona a cargo de los fármacos y el monitoreo, una persona a cargo del equipamiento, y se describe un runner, un circulante, como cuarto miembro. Y cada vez más se tiende a sacar al líder del lugar de responsable del manejo de la vía aérea. Se tiende a colocar hoy en día al líder en un lugar externo a todos los demás roles para garantizar una buena observación de los procedimientos. Seguimos con la preoxigenación. Este es un cuadrito que es clásico, está en todos lados. Este cuadrito, este gráfico, lo que muestra es cómo cae la saturación a lo largo del tiempo hasta llegar a un 50% en distintas poblaciones. En verde tenemos al adulto sano. Podemos ver que un adulto sano con una saturación del 100% tiene 10 minutos de tiempo de apnea. Podemos ver que un niño sano con una actividad metabólica mayor tiene un tiempo de apnea mucho menor, cayendo a la saturación al 50% antes de los 5 minutos. El adulto enfermo o con enfermedad grave, unos 5 o 6 minutos de tiempo de apnea. Los adultos obesos o pacientes con obesidad extrema, una caída de 4 minutos. ¿Qué es lo que nos dice este gráfico? Tenemos como mínimo o como máximo, en términos generales, 5 minutos para asegurarla intubar y que nuestro paciente esté conectado al respirador. La preoxigenación tiene como objetivo prolongar la apnea el mayor tiempo posible, y esto se hace mediante dos estrategias. Por un lado, lograr la mayor saturación posible, y por otro lado, reemplazar todo el nitrógeno que está en el espacio muerto de la vía aérea con oxígeno para prolongar el tiempo de intercambio gaseoso entre dióxido de carbono y oxígeno a lo largo de la apnea. Podemos clasificar a nuestros pacientes en 3 grandes grupos: los que son de riesgo bajo, que son pacientes que saturan más del 96%, habitualmente con una máscara de reservorio, con válvula de no reinhalación. Una preoxigenación de 3 minutos es más que suficiente. Aquellos pacientes que pueden tener riesgo alto de desarrollar hipoxemia durante el procedimiento, se recomienda la utilización de una máscara de no reservorio como mínimo.
Y cada vez más la utilización de dispositivos de asistencia ventilatoria no invasiva como herramientas de preoxigenación, por lo menos donde está disponible, la verdad que nadie pensaría que es ideal intubar a un paciente POC antes de ponerle BNI, creo que eso es básico. Y bueno, lo mismo podemos pensarlo para cualquier otro paciente en insuficiencia ventilatoria, respiratorio, que tenga requerimiento de intubación y que esté en hipoxemia. Cuando no esté disponible un dispositivo de asistencia ventilatoria mecánica, habitualmente se suele acompañar con un dispositivo de bolsa válvula máscara, con un AMBU, utilizando un dispositivo de PIP acompañando las ventilaciones. Y a veces, como vamos a ver, suele ser necesario sedar a mi paciente, preoxigenarlo previamente y luego seguir continuando con la secuencia de intubación. Continúa la preintubación y optimización, principalmente hemodinámica. Recién hablábamos acerca de la necesidad de la preoxigenación. Hay dos grandes enemigos del manejo avanzado de la vía aérea en emergencias, que son la hipoxemia y la hipotensión. Tanto previas como posteriores. Hablamos ya de la hipoxemia y de la necesidad de asegurar una buena preoxigenación. Hablamos ahora acerca de la necesidad de la optimización hemodinámica preintubación, ya que la inestabilidad o la labilidad hemodinámica, que podemos definirla como un shock index mayor a 0,8, 0,7, está asociado directamente con hipotensión grave y paro cardiorrespiratorio periprocedimiento. Creo que hasta hace 10 años lo intubé y se paró. Creo que nadie hubiese dicho... nadie se hubiera preguntado por qué se paró. ¿Se paró porque lo intubé o se paró porque se tenía que parar? Creo que actualmente la tendencia está a asociar el paro cardiorrespiratorio periprocedimiento con el procedimiento. Por lo cual es importantísimo asegurarnos que hemos limitado al máximo la posibilidad de que nuestro paciente intercurra con hipotensión peri y postprocedimiento o con hipoxemia periprocedimiento. La estabilización y la optimización hemodinámica son una prioridad en el manejo avanzado y urgente de la vía aérea. Es así de sencillo. Si bien estamos todos de acuerdo que la vía aérea es una prioridad, no necesariamente debe intubarse un paciente en el peor estado en el que se encuentra. Aquí tenemos un algoritmo bastante sencillito que intenta clasificarnos a los pacientes en acuerdo a su perfil hemodinámico, en aquellos que tienen parámetros de inestabilidad. No tiene parámetros de inestabilidad, lo vemos arriba, continuar con la secuencia habitual, dice ahí. ¿Hay inestabilidad hemodinámica preintubación? En primer lugar, ¿puedo sostener la saturación hasta a lo largo del tiempo? Si es posible, bueno, lo ideal sería poder optimizar desde el punto de vista hemodinámico antes de llevar adelante el procedimiento. Y cuando no hubiera tiempo o no hubiera posibilidad de sostener una saturación lo suficientemente prolongada para preparar una bomba de infusión continua con noradrenalina, darle cristaloides, etc., lo que nos propone es la utilización de vasopresores en bolo. La utilización de vasopresores en bolo, esto suele ser descrito como push dose o dosis o bolo de ataque de adrenalina. En este caso, la doctora a cargo le indica al enfermero que cargue una ampolla de adrenalina en una jeringa de 10 mililitros, la diluya hasta 10 mililitros con solución fisiológica, descarte 9 mililitros y vuelva a diluirla hasta 10. De nuevo, qué difícil que es con palabras a veces describir una práctica, porque es agarrar una jeringa, cargar 1 mililitro, llevar a 10, volver a 1, llevar a 10. Es así de fácil, pero la verdad que cada vez que intenté describírselo a un enfermero una enfermera para que lo prepare, hay que tomarse tiempo, un pequeño minuto para solicitarlo, porque esa jeringa nos va a servir un montón y en un montón de escenarios. Esta jeringa va a tener adrenalina en una dilución de 0,01 miligramos mililitro, estos son 10 microgramos mililitro, y me permite aportar
adrenalina en forma de bolos endovenosos cada 3 a 5 minutos de a 1 mililitro hasta lograr la optimización hemodinámica o disponer de la noradrenalina en bomba de infusión continua en otros escenarios que por ahí no sean la intubación orotraqueal. Si no tengo tiempo para lograr mejorar la saturación de mi paciente y voy a exponerlo a las drogas de la secuencia de intubación rápida y al estímulo laríngeo, que significa la intubación, es ideal administrar los bolos de adrenalina previos necesarios para asegurar una TA apropiada, o por lo menos que mi paciente no tenga hipotensión arterial severa peri o post procedimiento. La siguiente P hace referencia a la parálisis y la inducción y parálisis. Los principales fármacos utilizados dentro del procedimiento de intubación. La inducción refiere a la utilización de un agente hipnótico y sedante para producir la pérdida del estado de conciencia. Y la parálisis refiere a la utilización de un bloqueante de la placa neuromuscular para producir la pérdida del tono muscular que me va a facilitar la laringoscopía por un lado y por otro lado va a prevenir el vómito, ya que como dijimos, en emergencias vamos a asumir que el estómago está ocupado por defecto, ¿sí? La utilización de un bloqueante neuromuscular de acción rápida es lo que da cierre al concepto de secuencia de intubación rápida. La secuencia de intubación rápida refiere a la secuencia de pasos que tienen como por objetivo asegurar la vía aérea en el menor tiempo posible y disminuyendo el riesgo de broncoaspiración. ¿Por qué tiene que ser rápido? Bueno, creo que lo acabo de decir. En el contexto de emergencia asumimos la ocupación de la cámara gástrica por defecto. Además, la etiología de la necesidad del manejo avanzado y urgente de la vía aérea en el servicio de emergencias requiere celeridad para asegurar una adecuada permeabilidad y ventilación. Como agentes inductores, acá pongo primero al midazolam. Estos no van en orden de utilidad, de importancia ni de preferencia, sino porque creo que es el que más conocemos todos y está súper extendido. Lamentablemente sigue siendo la norma en muchos lugares. El midazolam es una pésima droga para intubar. Pésima droga. ¿Por qué? Porque es un depresor del sistema nervioso central que produce una enorme depresión cardiovascular. Pacientes hipotensan muchísimo utilizando benzodiazepinas como droga inductora. Y por otro lado, tiene otro problema que, a diferencia de otras drogas inductoras, no tiene efecto analgésico. Hoy en día está descartada, a menos que haya otra cosa. Básicamente es eso. Si no tenés nada y tenés midazolam, y bueno, está bien. Intubá con midazolam, ¿qué querés que te diga? Pero para nada es la droga de elección. El propofol lo tenemos en segundo lugar, también cada vez menos, no tan deseable, no tan poco deseable como el midazolam, también un agonista de los receptores GABAérgicos, pero de otra familia. Tenemos ahí las dosis, también no recomendamos utilizar en shock, al igual que el midazolam, ya que produce gran hipotensión y depresión respiratoria. La verdad que cualquier otra alternativa al midazolam y al propofol es mejor. Y en estos grupos tenemos a la cabeza, o por lo menos para mí mi favorita, mi inductor favorito es la ketamina. Tiene un inicio de acción muy rápido, se elimina en forma rápida, produce una anestesia disociativa. Nuestro paciente sigue ventilando espontáneamente, no tiene depresión respiratoria, a diferencia del midazolam y el propofol. Y tiene un perfil hemodinámico favorable. Esto lo que quiere decir es que la ketamina tiende a hipertensar a nuestros pacientes. Un efecto adverso o poco deseable es la hipersecreción bronquial. La verdad que no he tenido la oportunidad de encontrarme con este problema frecuentemente, o tal vez todos los pacientes que uno intuba tienen hipersecreción bronquial o están llenos de secreciones por una u otra razón y es difícil de estimar. Creo que en pediatría, donde es una droga de primera línea en anestesia, está muchísimo más descripto, pero por lo pronto
En su utilización en adultos, a mí la verdad que la hipersecreción bronquial no me ha significado como un efecto adverso sumamente importante. No así el estado disociativo. La verdad que hay pacientes que se brotan y se brotan feo y la pasan muy mal. No es nada agradable. Pero bueno, dentro del perfil de riesgos y beneficios, creo que la ketamina es la gran droga inductora, por lo menos a mi gusto. Por otro lado tenemos, si la ketamina es la reina, el etomidato es el rey, es una excelente droga inductora también, con un principio de acción súper rápido, tiene una vía media de eliminación rápida, tiene como problema digamos, no se recomienda utilizar en sepsis, con lo cual eso limita un poco su utilidad en emergencias, pero la verdad que dejando de lado la sepsis, cualquier otra indicación de intubación puede ser manejada con etomidato. Al igual que la ketamina, tiene un excelente perfil hemodinámico y es sumamente práctica en pacientes que están en shock. Respecto del bloqueo neuromuscular, a la cabeza tenemos a la succinilcolina, bloqueante neuromuscular, despolarizante, la única de su tipo, tiene un inicio de acción súper rápido. ¿Qué decir de la succinilcolina? Dentro de los efectos adversos, uno de los que más se atribuye o de lo que más uno escucha hablar es la hiperpotasemia o el riesgo de hiperpotasemia severa, particularmente en pacientes que tienen falla renal severa o pacientes en diálisis. Estas serían las circunstancias en las cuales hay que tener precaución o no utilizarla principalmente, porque una de las contraindicaciones que se suele nombrar es el gran quemado, por el riesgo de liberación de potasio, en la lisis tisular, a la sangre. La verdad es que la hiperpotasemia en el gran quemado es tardía, no aparece en forma temprana, no está dentro de la primera hora, primeras 2 horas, primeras 3 horas. En ese tiempo, nada contraindica la utilización de succinilcolina en esa fase temprana de la quemadura. Si agregamos el bloqueo neuromuscular prolongado, es un efecto adverso que es posible y que puede tener riesgo si fracaso. Digamos, la gran ventaja de la succinilcolina como un bloqueante neuromuscular de inicio de acción rápida es que también tiene una vida de eliminación muy rápida. Entonces, si fracaso en la intubación, en poquitos minutos mi paciente ya recupera el tono muscular y vuelve a ventilar espontáneamente. Existen variaciones de las enzimas que degradan la succinilcolina que exponen a un riesgo a algunos pacientes de un bloqueo neuromuscular prolongado. La verdad que si uno logró intubar al paciente no significaría en primera instancia un efecto sumamente peligroso. Sí, la hipertermia maligna es como el gran cuco para mí entender de la succinilcolina. Nunca vi un episodio de hipertermia maligna. El tratamiento consiste en suspender el fármaco y administrar dantroleno hasta revertir la parálisis. No me voy a meter en cómo es que ocurre la hipertermia maligna y cómo es que lleva la coagulación intravascular diseminada y te mata, pero bueno, la forma de tratarla o por lo menos de monitorizar el tratamiento es la reversión de la parálisis mediante dantroleno. Y por otro lado tenemos a los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, que hay todos los uronios, becuronio, rocuronio, el pancuronio viejo ya no suele verse. Muy utilizados también, tienen un inicio de acción un poquito más lento, con una vida media bastante más prolongada. Son drogas bastante seguras. Como contraindicaciones hay que ser cuidadoso particularmente con los pacientes que tienen riesgo de shock o están hipotensos porque producen cierto de disminución del gasto cardíaco o son hipotensores, depresores del sistema cardiovascular también. ¿Por qué pongo la cánula nasal acá? Porque parte del procedimiento de la secuencia de intubación rápida, como dijimos, queríamos reemplazar el nitrógeno en el espacio muerto de la vía aérea con oxígeno.
para eso estaba la preoxigenación. Pero un elemento que se ha incorporado en el último tiempo, clave durante el procedimiento, es a garantizar o mantener un flujo a través de una cánula nasal colocada durante el procedimiento a 15 litros minuto. Esto lo que se ha visto es que disminuye aún más todavía, prolonga aún más el tiempo de apnea, produciendo cierto mínimo efecto PIP, movilizando el espacio muerto. Vaya uno a saber la razón fisiopatológica, es lógico que sigo manteniendo, soplando oxígeno adentro de la vía aérea. Algo bueno va a ser, bueno, sí, efectivamente prolonga el tiempo de apnea y me da unos minutitos más durante la parálisis para garantizar la intubación. Una vez que mi paciente está paralizado, le pongo el oxígeno a 15 litros con la cánula nasal. Esto es así, es una herramienta súper útil, súper práctica, no tiene ningún costo y son puros beneficios. Bueno, este es un grafiquito que yo había armado durante mi residencia, donde tenemos las 3 familias de drogas, la analgesia y premedicación, donde está el fentanilo y la lidocaína, que no nombré porque la verdad es que con la utilización de ketamina hoy en día, o por lo menos en mi práctica no más habitual, la utilización de ketamina como droga inductora, esta ya aporta el componente analgésico que limita la respuesta simpática y producida por la estimulación laringea. Pero bueno, si uno va a utilizar midazolam o propofol, que no tienen un componente analgésico dentro de su farmacocinética, es recomendable utilizar fentanilo previa a la intubación para disminuir primero, no causar dolor, y por otro, disminuyendo la respuesta simpática que tiene la estimulación laringea y la posibilidad de laringoespasmo. Lo más importante de este cuadro que yo quisiera dejarles es la de la derecha, la practidosis, porque por lo menos particularmente es lo que uso yo periódicamente o es lo que yo me he aprendido para poder trabajar. Que una vez que diluí el fentanilo, 1 mililitro me sirve para 25 kilos. Que 1 mililitro de midazolam me sedan 25 kilos. Que una ampolla de tomidato me seda dice 70 miligramos, son 70 kilos. Una ampolla de tomidato me sedan 70 kilos, 1 mililitro de ketamina me sedan 50 kilos, o por lo menos así lo pienso yo a la hora de elegir la dosis de mis fármacos para la secuencia de intubación rápida. Estimo el peso y en base al peso elijo cuántos mililitros me sedan tanto peso. Acá tenemos un poquito elección por algunas circunstancias en las cuales tenemos que elegir entre una u otra o una droga en base a su perfil de efectos adversos. En cuanto a la inducción y la parálisis, cuando existe presión intracraneal aumentada, la recomendación hasta hace no mucho, la ketamina era mala palabra en el TEC, pero la verdad es que últimamente la evidencia muestra que si bien desde el punto de vista de la investigación básica produce un aumento transitorio en el aumento de la presión intracraneal, esto no tiene ningún impacto clínico en el manejo del TEC grave, con lo cual no tendríamos ningún tipo de problema en utilizar ketamina en el TEC. No así el etomidato, como lo digo, para mí la ketamina va a la cabeza siempre en todo. En cuanto al bloqueo neuromuscular, no tendríamos ningún problema con ninguno. En el gran quemado, la ketamina para mí sigue siendo de elección. Esto está un poquito atrasado, retrasado o desactualizado en cuanto al uso de la succinilcolina en el quemado. No hay ningún tipo de problema en utilizarlo. La ketamina no sería ideal en los síndromes coronarios agudos o el infarto agudo de miocardio, debido a que tendría cierto efecto vasoconstrictor a nivel coronario, y por otro lado, como dijimos, también aumenta la presión, aumenta la actividad cardíaca, con lo cual aumentaría el consumo miocárdico de oxígeno y de esta manera empeoraría la situación de las células poco perfundidas. Muchas de estas cosas, la verdad que son principalmente hipótesis, muy pocas son evidencia, pero bueno, si alguno quiere entrar en un poquito más de detalle, bueno, tal vez la ketamina no sería el ideal. Lo mismo en asma y EPOC, tal vez la ketamina
en un paciente EPOC hipersecretor no sea lo ideal, pero de todas maneras nada nos contraindica su uso. En anafilaxia, sí, la ketamina no está recomendada, tiene cierto efecto liberador de histamina, por eso tiene ese efecto prosecretor, con lo cual en anafilaxia no sería de elección. Como pueden ver, bueno, los bloqueos neuromuscular no hay mucha ciencia. La succinilcolina es una buena opción en prácticamente todos los casos, dejando de lado, sí, creo que acá no está y por eso lo remarco, la enfermedad renal crónica en diálisis con un potasio de una persona que vive con potasio de 7, 8, y ese no, ese succinilcolina no. Pero un paciente que presumiblemente por su quemadura progresaría posiblemente una hipercalemia, bueno, no necesariamente esa es una contraindicación. Y en la hipotensión, contraindicado el propofol, contraindicado, la verdad que no dice precaución estaría, no lo utilicemos, no utilicemos midazolam. Y en cuanto al bloqueo neuromuscular, el atracurio es el más hipotensor de todos, pero el becuronio, el rocuronio y bueno, el pancuronio también. Lo ideal es utilizar succinilcolina. Hablamos de secuencia de intubación rápida, es importante. ¿Por qué la llamamos rápida? ¿No? Bueno, ya hablamos un poco, pero si hay una que es rápida, tiene que haber una que sea distinta, que no sea rápida, que es la secuencia de intubación retardada. La secuencia de intubación retardada comprende la utilización de un agente analgésico e inductor sin la utilización de un bloqueante neuromuscular. Tiene como ventaja que permite optimizar la preoxigenación y el estado hemodinámico en pacientes que no me están colaborando. Un paciente EPOC, por ejemplo, que está con un estado que está muy inquieto, que no quiere utilizar la BNI, se quiere sacar la máscara, un paciente que está en estado de desasosiego, como un aneurisma de aorta, un paciente que está excitado por un trauma grave, que no me permite utilizar las herramientas de preoxigenación. Bueno, la secuencia de intubación retardada es una buena opción, realizando una sedación inicial, preoxigenando, optimizando el estado hemodinámico eventualmente y luego progresando con la intubación. La ventaja de la intubación retardada también es que no produce apnea. Entonces, en caso de fracaso en la intubación orotraqueal, mi paciente continúa ventilando en forma espontánea, no tiene paralizados sus músculos respiratorios, con lo cual estoy previniendo uno de los grandes riesgos, de los grandes enemigos de la intubación, que es la hipoxemia periprocedimiento. Y por último, y súper bueno, súper práctico, es útil para evaluar la vía aérea. Perdón, vamos a esto. Súper útil para evaluar la vía aérea dificultosa. Si yo tengo la posibilidad de disponer de algo de tiempo para administrarle una sedación, un sedante a mi paciente y observar la laringe previo a administrar un bloqueante neuromuscular, bueno, me estoy garantizando que la posibilidad de éxito es mayor. Los algoritmos lo que recomiendan es eventualmente dar la sedación, realizar la laringoscopía. Si tengo una buena, por ahí es contraintuitivo, pero si tengo una buena laringoscopía, dar la succinilcolina, porque el propósito es disminuir el riesgo de aspirado, eventualmente al pasar el tubo, y no tanto mejorar la visualización. Y eventualmente, si no tengo una buena laringoscopía con una secuencia de intubación retardada, la idea no es ver qué pasa si lo bloqueo, justamente es prevenir darle un bloqueante neuromuscular en alguien en quien no tengo posibilidad de lograr una buena visualización. La siguiente P refiere a la posición del paciente, de esto hablamos, de lo importante que es la alineación de los ejes de la boca, la faringe y la laringe para lograr la laringoscopía. Y acá tenemos la imagen de cómo intuban los anestesistas, que a mí me parece tan distinto. Si todos tenemos la imagen de alguien intubando en un servicio de emergencia, seguramente esté como reclinado, agachándose, tirándose para abajo para poder ver desde abajo. Y los anestesistas intuban desde arriba, de una posición totalmente distinta. Ponen la camilla lo más abajo, bien abajo, e intuban desde arriba. Fíjense el nivel de resalto que colocan sobre la espalda y la cabeza del paciente, posicionando la cabeza en este plano que se ve en rojo, que es el plano oído-esternón.
esta posición es la ideal para el manejo avanzado de la vía aérea. Lamentablemente no solemos tener en los servicios de emergencia la infraestructura, las camillas o las camas ideales para poder realizar esto. Pero bueno, es una herramienta clave. A mí la verdad que no me gusta poner la cabecera en cero. Yo prefiero que la cabecera esté en unos 15, 20, 25 grados, con la cama abajo de todo, lo más abajo posible. Respecto a la posición del paciente, bueno, vamos a tomarnos un segundito para hablar de intubar niños. Bueno, los niños menores de 2 años son muy cabezones, todos vimos un niño menor de 2 años, son muy cabezones. Esto hace que al estar en un decúbito a 0 grados, su cabeza esté flexionada, y esto, olvídense que dificulta, hace prácticamente imposible en esta posición lograr alinear los ejes de la boca, la faringe y la laringe. En niños menores de 2 años, lo que se coloca habitualmente es un buen resalto sobre la línea media de la espalda, a veces sosteniendo los hombros, a veces solamente una toalla estirada longitudinalmente sobre toda la espalda y la cabeza colgando. Y en los niños mayores de 2 años, bueno, esto va a depender del tamaño, de la edad. Algunos los intubaremos de la misma manera como manejamos la vía aérea en un adulto, y otros requerirán mayor resalto, o a veces de la misma manera que un menor de 2 años, la utilización de un resalto dorsal. Colocación y verificación. Colocación ya hablamos todo, la verdad que creo que no sé si hay algo que haya quedado pendiente, cualquier cosa me comentan. Y respecto de la verificación, sí tenemos algunas cuestiones para nombrar. En primer lugar, que la principal forma de verificar la colocación del tubo es mediante los hallazgos clínicos, y a la cabeza está la visualización directa. Si un operador experimentado ve pasar el tubo por la laringe, por la hendidura glótica, el tubo está colocado. Pero bueno, lo ideal es hacerse de todos los hallazgos clínicos disponibles posibles para asegurarme el éxito del procedimiento. La otra forma, el otro hallazgo clínico es la ocultación, realizando la serie de pasos adecuada, que es primero ocultar el epigastrio para corroborar que el tubo no está en el estómago, en el esófago, en realidad. Luego ocultar el ápice del vértice izquierdo para corroborar que no hay una intubación selectiva, que haya intubado específicamente el bronquio derecho, que como recuerdan, bueno, los bronquios tienen esta disposición, el derecho va más recto, entonces cuando quiero intubarme, si me paso de largo, voy a intubar en forma selectiva el bronquio derecho. Y por último, si en epigastrio no escucho entrada de aire a través del esófago, como un gorgojeo, es bastante claro, suena como gorgorismos, como ruidos hidroaéreos, no se escucha el pasaje, la entrada de aire típica que podemos ocultar del murmullo vesicular. Si esto lo oculto en el ápice izquierdo, finalmente oculto el ápice derecho y corroboro el murmullo vesicular, tenemos los hallazgos ocultatorios corroborados. Por otro lado, tenemos los movimientos torácicos, la elevación del tórax bilateral, y por último, por otro lado, el empañamiento del tubo. Y por último, la oximetría de pulso. ¿Por qué la oximetría? Digamos, yo puse el tubo, el paciente satura 99, listo, el tubo está bien puesto. No me puedo guiar solamente por la oximetría, porque yo les puedo asegurar que, a ver, una intubación selectiva en una toracotomía izquierda programada, y el paciente oxigena bien con el pulmón derecho durante toda la cirugía, con un solo pulmón. Y yo he oxigenado personas tal vez más tiempo del que hubiera querido a un solo pulmón, porque lamentablemente con ninguno de los métodos pudimos corroborar que la intubación fue selectiva. Hasta que no hicimos otros métodos complementarios que me permiten asegurar la colocación del tubo. El gol estándar para definir perdón. Se me acaba de llenar de agua la casa por abajo, no sé por dónde, pero bueno, ahora después veré. El gol estándar para asegurar la colocación del tubo es el movimiento de la curva capnográfica en la exhalación de dióxido de carbono. Una curva plana me está indicando que el tubo está en el estómago, porque como saben, el estómago no emana dióxido de carbono a diferencia de la vía aérea. Entonces, el aumento, la elevación de 0
a partir de 0 del dióxido de carbono exhalado me indica una colocación correcta. Y por último, tenemos la radiografía, parte casi final de la colocación de un tubo, es asegurar su correcto posicionamiento mediante una radiografía. Respecto de los cuidados post-intubación y tratamiento, vamos a ser muy sintéticos. Esto es muy cortito porque ya terminamos. ¿A qué refieren? Y brindar la asistencia ventilatoria mecánica al paciente, prevenir la neumonía asociada a la asistencia ventilatoria mecánica, asegurar una pseudoanalgesia adecuada, prolongar la optimización hemodinámica mediante la utilización de fármacos o reanimación, y por último darle un tratamiento específico al problema que lleva al requerimiento del manejo avanzado de la vía aérea en mi paciente. Conclusiones. Creo que las repetí todas varias veces, pero en primer lugar, el control de la vía aérea es una prioridad en casi todos los escenarios de emergencias. Es muy difícil pensar en un paciente críticamente enfermo que no requiere un control avanzado de la vía aérea. El abordaje avanzado de la vía aérea, como hemos podido ver, creo que de hablar de intubación hemos hablado muy poco, hemos hablado muchísimo más de otras cosas, que es pasar un tubo por la laringe. El abordaje avanzado de la vía aérea requiere experticia en muchísimo más que la capacidad de intubar un cuerpo. La prooxigenación y la optimización hemodinámica son fundamentales para el éxito del procedimiento y garantizar la sobrevida del paciente. Son dos enemigos mortales del manejo avanzado de la vía aérea en emergencia. La parálisis neuromuscular es un arma de doble filo. Si no logro asegurar la intubación o el manejo de la vía aérea y he paralizado a mi paciente, espero que a nadie le pase, me ha sucedido, tengan siempre los planes preparados. El primer intento siempre es el mejor intento, esta creo que es mi gran conclusión final. Y eso es todo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Excelente, Pablo. Brillante. Buenísimo. ¿Cómo estás? Qué bueno que te pudiste conectar, Barbie. Sí, estoy acá saliendo. Espectacular, me encantó, 1000% de acuerdo en todo lo que planteaste y te voto como docente estrella. Gracias, muchas gracias. No, Pablo, yo concordando un poquito con lo que decía Bárbara, vos al principio de la clase dijiste lo difícil de detallar un procedimiento. Te envidio la capacidad que tuviste para detallar todos los puntos cuando hablabas de los pasos de vía aérea. Hay una sistematicidad, se me lengua la traba, en la capacidad de relatarlo y de escribirlo, que la verdad, sinceramente, te la envidio. Después, con respecto a push dose que hablabas con la adrenalina, esto que hablábamos hoy en el grupo, o bien lo podemos estandarizar que el costo de una jeringa, fisio y una ampolla de adrenalina no justifica que no esté previamente cargada una vez por día, o hablar previamente con enfermería y entrenarlos para que cuando se solicite una dosis de esa práctica ya tengan normatizada la preparación. Por eso es importante estandarizar todas las preparaciones como hablábamos hoy en el grupo. Son 3 cositas más que me quedan de lo que hablabas. Me encantó y te agradezco lo de ketamina. Es una vieja pelea, incluso cuando hacíamos el curso de terapia pediátrica en la SATI. La ketamina, igual que todas las drogas clásicas, está envuelta más en un halo folclórico que en una cuestión de evidencias. Hay muchas cosas que no tenemos evidencia, pero que el razonamiento la avalan. Las pruebas de que la ketamina no eleva la presión intracraneana del trauma de cráneo son de la década del 90. Y tendría una ventaja protectiva, igual que el propofol, que es el bloqueo NMDA, bloqueando la cascada de calcio. Y el último tema, cuando hablabas de analgesia, ojo, porque los opioides, en este caso el fentanilo en la secuela de intubación, tiene un efecto analgésico, pero también tiene el efecto de hacernos sentir menos mal a nosotros. Cuando nosotros intubamos al paciente causamos dolor incidental. Los opioides no nos sirven para tratar efectivamente el dolor incidental. Sí, la ketamina por su efecto disociativo, sí serviría la lidocaína que no estamos acostumbrados a usar. Son
las 3 pavas. El resto, muchísimas gracias, Pablo. Excelente lo tuyo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Muy completo todo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Si no, lo dejamos a Pablo, que tiene la casa inundada, pobre. Bueno, yo la bibliografía que presentaste la tengo, así que ellos tienen un drive y yo después se la cargo. Dale. Así que bueno, Pablo, te vuelvo muchas a gracias. agradecer. Que estés No, bien. por favor, gracias a ustedes por Hasta invitarme. luego. Gracias, Pablo. Chao, muchas gracias. Muy lindo. Chau, chau. Chao, chao.